caminando la palabra desde el valor ancestral, recorriendo la Via Yala, abrazando a los hermanos. Comunicar es la herramienta, el saber unificar. En cada lucha, cada pueblo, nos tenemos que aferrar. Aquí comienza Marquemos un Norte, movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Marquemos un Norte, nuestro norte es el sur. Conduce Ricardo Silva. Marquemos un norte, charrúa, desde la comunicación, de ser parte de un pueblo que no reconoce fronteras, que no aceptó al invasor, enfrentando la traición. Tensa su arco, memoria, en la flecha una canción. Muy buenas noches para todos. Aquí estamos nuevamente para invitarlos a que marquemos un norte con la referencia que nuestro norte es el sur, transitando el año número 18 de comunicación indígena desde Marquemos un Norte, cosa que nos da una gran satisfacción y también una gran responsabilidad con la unificación de todos los hermanos de la Via Yala, haciendo un periodismo, una comunicación decolonial. Y empezar el programa significa darle la bienvenida y las buenas noches a Néstor Ruán. Buenas noches, Néstor. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches a toda la audiencia. Y bueno, como siempre, agradecido de esta invitación prolongada que tenemos de compartir Marquemos un Norte con los sentires de la patria grande. Bueno, Néstor, te cuento, venimos transitando en el principio del programa lo que es la historia y investigaciones de antropología, y hay mucha cosa para investigar que no se ha investigado. Ya hemos pasado por el tema del Cerrito Indio, de Rocha, que investigaron uno que era bastante grande. Normalmente la idea era que los cerritos indígenas eran cementerios simplemente, y en el caso de esta investigación ahí en Rocha se encontraron con un cerrito que tenía habitaciones grandes en su interior, que se llega a la conclusión que eran habitados, entonces el tema de ser nómada quedó un poco ahí trancado de lo que siempre se dijo en la historia. Por lo menos eran seminómades o semisedentarios, ¿no? Ya que había habitaciones grandes en la parte interna del cerrito. También se encontraron que había agricultura, que hacían agricultura dentro del cerrito, que había unas entradas de luz para que llegara la luz del sol, para que crecieran lo que plantaban. Se encontraron restos de semillas de zapallo, boñato, entre choclo, entre otras cosas. Y también había una entrada de agua al cerrito. Significa que había una obra de ingeniería que es trasladar agua de un lugar a otro. Así que tampoco eran tan chambones como se plantea, ¿no?, a través de la historia, ¿no? Porque siempre nos hablaron que eran simplemente nómades que vivían de la caza y de la pesca y la recolección. Y bueno, no era tan así como ven. Había un conocimiento bastante importante para hacer una obra de ingeniería, para la construcción de los cerritos. Y uno ve esos módulos de ahí y hay toda una arquitectura subterránea. Evidentemente también existía un sector que era cementerio. Bueno, también el programa pasado hablamos de ya observadores del cielo, de lo que era la Vía Láctea, con una precisión impresionante con los mismos cerritos. Ya nos pasamos en esa investigación 5 grupos de cerritos que desde arriba se veía diferentes constelaciones, y bueno, los investigadores llegaron a que en el momento del renacer, es decir, el solsticio de invierno, alrededor del 20-21 de junio de cada año, se trasladaron a esa fecha
y bueno, con una antigüedad de unos 4.000, 5.000 años, esos cerritos, se trasladaban a la fecha de ese renacer y se veía a nivel del cielo lo que era toda la Cruz del Sur, ¿tá? En el lugar más cerca que existe en el punto del horizonte, ¿tá? Que es la noche más corta del año, y a partir de ese día se empieza a aumentar la durabilidad de la noche. Ubicándose encima del cerrito, a nivel del cielo se veía cuando la Cruz del Sur está como saliendo en el horizonte. La Cruz del Sur siempre está presente. El sol, por ejemplo, sale, la luna sale, pero el caso de la Cruz del Sur siempre está presente, pero daba la sensación de que saliera la Cruz del Sur en el horizonte, ya en ese momento dado. Y bueno, ahí hay también un conocimiento de astronomía, ¿tá? Concretamente de los charrúas. Y recuerdo que en la primera investigación de ese cerrito grande, que se encontraron con toda esa variedad de actividades, se hizo un ADN de uno de los restos encontrados en el cerrito que coincide con el ADN de Huaymaca Pirú, ¿tá? Que se tiene el ADN desde que se trajo desde Francia a Uruguay, se sacó una muestra de ADN, bueno, coincide con es decir, hay un parentesco ancestral entre los restos que se encontraron en ese cerrito con los ADNs de Huaymaca Perú. Ya es bastante, es impresionante con lo que nos estamos encontrando. Esto tiene años, ¿tá? Lo que vamos relatando, pero en la gran prensa no se pasa, ¿tá? Tenés, creo que es Espacio Ciencia, el programa de TV Ciudad, de periodista que estuvo en el submarino, esto de 200, el que hace el programa le da bastante tiempo. Bueno, el programa es de difusión científica, y bueno, pasa bastante esta información, pero en un informativo, ¿tá? Descubrí todas estas cosas. Creo que es noticia porque cambia el paradigma totalmente de lo que se relató siempre en la historia, y estos nuevos descubrimientos apuntan a que cambia todo, ¿tá? Y hoy vamos a tocar dos temas más sobre descubrimiento que también tienen años, ¿tá? Vamos a hablar de la Cueva Amarilla en Tacuarembó, ¿tá? Que ahí se registra entre 11 y 12.000 años, quizás un poco más, de actividad humana de indígenas del lugar que se refugiaban en esa cueva. Y nos estamos trasladando después de la era de hielo, para que tengan una idea, ¿tá? No es poca cosa esa antigüedad. Y también vamos a hablar un poco de el hilo de la vida, que se encuentra antes de llegar a Minas, en el departamento de La Valleja, donde están esos conos pétreos que apuntan a un lugar determinado todos, ¿tá? En el horizonte. Y viendo fotos, me encuentro honesto también que aparece la Cruz del Sur de cada cono pétreo, ¿tá? Y tengo fotos que se ve la misma simbología que vimos en el programa pasado, ¿tá? De los cerritos, sí, de la forma del verá, ¿tá? Se ve que una foto lo sacaron de un lado y otra del otro. Se ve el verá mirando hacia la derecha y otro mirando hacia la izquierda, ¿tá? Pero si estos investigadores que investigaron el grupo de estos 5 cerritos hacen una investigación yendo a la fecha de renacer, yo creo que se va a ver en el horizonte la Cruz del Sur y la forma de ese ñandú de ese verá. Bueno, vamos a comenzar con lo que es la Cueva Amarilla, a la que lo describió Hugo Mani como una ocupación humana, por decirlo de alguna forma. Cuando terminó la era de hielo, el planeta se empezó a calentar por causas naturales hace unos 12.000 años, y hombres y mujeres que estaban en pequeñas cuevas ahí en La Valleja estaban allí hace más
de 12.000 años. En el estudio del parque eólico que se hizo en Minas, se encontraron miles de artefactos. Esto antes de ser el parque hay que investigar si hay algún hallazgo arqueológico porque se va a modificar el terreno, ¿no? Y por ley hay que hacerlo, esa investigación. Y bueno, se encontraron con miles de artefactos, encontraron una punta de flecha simplemente en el pasto y no es un hallazgo casual, implica una tecnología de prospección arqueológica sistemática, sondeos, donde salieron cientos de artefactos que son diagnosticados por nosotros, que nos dan la pista que no solo la cueva amarilla es importante y que hay entornos de ocupación humana en todo el alrededor. Bueno, y vamos a compartir imágenes mientras que voy explicando para que quede más claro. Bueno, decía que no era solamente importante esta cueva amarilla, sino que hay en el entorno una ocupación humana de todo su alrededor. La cueva amarilla tiene un significado especial que no es solo la cueva, porque aparecen muchos artefactos como puntas, raspadores y desechos de actividad de talla humana. Con esta roca amarilla que a veces se transforma en roja y hay otras piedras, pero esta amarilla es la estrella del lugar. Dado que la cueva no es amplia en dimensiones y hay que entrar medio agachado, también decimos que tiene dos entradas. De regreso a la cueva amarilla, a partir del 2010-2011, fíjense en cuántos años hace de esto, cuando se construye en la zona del parque eólico, en la Sierra de Minas, se nos convocó para hacer un estudio arqueológico, porque en Uruguay tenemos leyes que cuando hay obras de gran infraestructura hay que hacer un estudio ambiental y cultural que incluye el patrimonio arqueológico. Este hallazgo de la cueva amarilla no fue casualidad, fue un estudio que llevó años y siguiendo la pista del ópalo amarillo encontrado en este lugar. En el primer momento supimos que estábamos frente a un hallazgo singular. La superficie estaba tapizada de artefactos que solo interpretamos los arqueólogos. No eran ni boleadoras ni punta de flecha, pero para nosotros las lascas, primeros desechos de la talla humana, son indicadores inequívocos de la presencia de un sitio arqueológico. Ahora vamos a pasar a hablar de lo que es el Valle del Hilo de la Vida, que es bastante conocido y visitado, que en un momento nosotros hace años, en un programa de Marquemos un Norte, comentamos que esos lugares tendrían que tenerlo del Estado y cuidarlo como corresponde, pero sabemos que hay una cantidad de lugares arqueológicos en Uruguay que el Estado no los cuida, los tiene abandonados, como todas las cuevas de Salto, por ejemplo, que hay una cuerda que dice no pasar nada más, ¿tá? Y la pintura rupestre, por ejemplo, no se cuida, y bueno, este territorio del Valle del Hilo de la Vida es propiedad privada, pero realmente la gente, los propietarios, se encargaron realmente de cuidar el lugar y abrir las puertas al público y y ofician como guía. Y bueno, después se empezaron a dar cada vez más servicios para la gente que va, así que se transforma en una visita increíble por lo que ven, pero también entretenida por lo que brindan los propietarios del lugar. En el Valle de la Vida se rescata un sitio arqueológico que presenta estructuras de piedra en forma de conos, perfectamente comparables con otras petroconstrucciones existentes en el país y también en otras partes del mundo. El valle, junto a otros descubrimientos que se han realizado recientemente en el resto del país, contribuye y propone un cambio en la historia del territorio uruguayo tal cual se conocía. Hay líquenes que crecen en la superficie, las características
de las colonias son las que le permitieron a una científica determinar, por comparativa con otras, que estos vestigios datan de un periodo anterior de la época colonial. También poseen fragmentos de cuarzos ubicados en forma de espiral desde la base hasta arriba. En la cúspide tenían, porque han desaparecido, lamentablemente, una gran piedra de cuarzo chata. Alguien les comentó que civilizaciones antiguas usaban el cuarzo para anular un punto positivo y evitar que caigan rayos, por ejemplo. Estas singular y misteriosas formaciones también se pueden encontrar en otros 3 sitios del departamento de La Valleja. En todos estos lugares se distinguen características comunes. Todas las formaciones se orientan al poniente y están en la cercanía de una vertiente. Lo que resulta más singular aún es que las 4 zonas están dispuestas de tal manera que desde el cielo se puede ver un formato de una cruz como la que se ve en el cielo. Los territorios de los departamentos de Salto, Artigas, Rocha y Tacuarembó también están salpicados de estas construcciones, similares a las que encontramos en la Sierra de Minas. Lo que se sabe sobre su origen es que fueron construidos por el hombre hace más de 1000 años, pero no se conoce el pueblo que lo creó ni cuál fue su función. Se especula que fueron construidas por charrúas o enúas para prácticas espirituales, pero en realidad poco se sabe. Se espera que se realicen estudios arqueológicos para responder las interrogantes que hay en torno a estos montículos y para conocer más sobre estos ancestros indígenas. Hay documentación que evidencia que ya se conocía la existencia de estas formaciones hace más de 200 años. Una de las teorías más extendidas es que afirman que se trata de vórtices de energía usados en ceremonias religiosas por los indígenas. Esta creencia es alimentada por la energía especial que se siente en el lugar. Así no funcionan los GPS, por ejemplo, y cualquier péndulo que se ponga cerca de un montículo se mueve más de lo común. Ahí más o menos teníamos una explicación base de estos 2 lugares que hablan de la historia de nuestro territorio. Y bueno, ahora lo que quiero es mostrarles las 2 fotos que les comentaba al principio. Vamos a parar esta. Acá tenemos una, que el formato mismo de la Cruz del Sur, Néstor, esta se ve casi en el horizonte por el ángulo que está tomada. Es la misma imagen del cielo, y acá vemos lo que es el formato de Ñandú del verá lactal, ¿tá? Que se ve en lo que es la Vía Láctea, de izquierda a derecha. ¿Tá? Yo creo que si se va a la fecha íbamos a obtener la misma imagen. Pero vamos a buscar otra imagen que tenemos, que nos va a mostrar, a ver si la foto sacada desde otro ángulo, para que vean, acá está también, está más arriba. Estoy seguro que si vamos a la fecha que hicieron los que investigaron los cerritos indios de Rocha, nos vamos a encontrar con la misma imagen en el cielo. Estaría bueno pasarle este dato a los que Gianoli era una de ellas, que hicieron la investigación en Rocha, y creo que pueden llegar a coincidir haciendo un estudio de esto también, que quizás algo hicieron acá, pero lo que se hizo acá fue muy poco. Bueno, en la Cueva Amarilla se hizo una prospección de menos del 10% del lugar, y se están maravillados con todo lo que se encontró. Así que para que tengan una idea.